Muy buenas noches a todos los que me siguen por las redes sociales. Hoy quiero compartir con ustedes un artículo que hace una denuncia de que se viene haciendo, pues ya tiene tiempo haciéndose, pues. Pero la gente pareciera que o no ve la magnitud de la situación, o simplemente mucha gente está muy tranquila, ¿no? Pero otra está preocupada porque se está buscando desestabilizar o demonizar el sistema electoral en Estados Unidos. No es perfecto. Todo el mundo sabe que se basa más que todo en la presunción de honestidad de las personas. Es una tradición en Estados Unidos, no es una cosa que se inventaron hoy. Se presume que las personas que están allí son personas honestas y que van a hacer su trabajo como las personas honestas que son, imparciales, a pesar de que sean demócratas, republicanos. Estamos hablando de la gente común, no estamos hablando de los políticos arriba que las ambiciones los impulsan a hacer cosas que se puede decir que rayan en la ilegalidad. Aquí tenemos esto, mira, la denuncia la hace el New York Times o sale publicada allí, pero realmente la nota la escribe la señora Devey Alba el 10 de este mes. Aumenta el flujo de información falsa sobre que Biden perdió Pensilvania. Todo el mundo sabe que desde enero o febrero por ahí que comenzó la pandemia se trató otro tema, que era que las elecciones iban a ser fraudulentas porque se iba a aumentar el voto ausente. En unas elecciones donde hay una pandemia se presumía, ya se sabía que iba a haber mucho voto por correo y hasta anticipado. Entonces ya empezaron a hablarse de que ese voto iba a ser causante de fraude. Es decir, haciendo predicciones catastróficas de un acontecimiento que bien nos podría suceder. Incluso se llegó hasta de suspender las elecciones, algo que está en la Constitución y eso nadie lo puede cambiar, a menos que cambie la Constitución, y no es muy fácil. Bueno, algunos de los aliados del más alto perfil del presidente Donald Trump ayudó a encender rumores falsos que dicen que el presidente electo no ganó el estado de Pensilvania. Twitter, Facebook, YouTube batallaron para controlar la desinformación que estaba saliendo. La noche del lunes y el martes empezó a surgir información falsa, el lunes previo antes de las elecciones, falsa, que indicaban que el candidato presidencial demócrata Joseph R. Biden había perdido Pensilvania y su estatus de presidente electo. No, perdón, este es el lunes, ya había pasado las elecciones. Pero ya desde el comienzo del año, de este año, y ya estaban hablando de fraude. Ya predijeron todo, cómo iba a pasar, todo, una cosa detallada. Es decir, que se deben haber buscado un brujo o una bruja, una lectora de cartas, y le dijo tal cual como iba a pasar. Y para que sucediera, entonces se preparó la campaña para desacreditar el sistema electoral en este año. Personalidades de derecha de alto perfil como Paul Boddy, exfiscal general de la Florida, y Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Trump, ayudaron a poner en marcha el rumor, el cual el lunes tuitearon con información falsa que el sitio de noticias políticas Real Clear Politics había rescindido su anuncio de que se proyectaba la victoria de Biden en Pensilvania. La falsedad luego fue recogida y publicada en YouTube por una cuenta verificada de Next News Network. En 12 horas había reunido 900,000 visitas, no es nada. Casi todas impulsadas a compartirse en Facebook datos de la herramienta de análisis de las redes sociales de propiedad de Facebook surgieron
sugirieron que el 97% de los me gusta y compartidos en Facebook habían tenido lugar en grupos privados de Facebook, es decir, grupos de interés especial o particular. En Google, el interés por la búsqueda de Biden pierde Pensilvania en inglés aumentó 1150% en poco más de una hora, y según los datos de Google Trend alcanzó su punto máximo a las 8:52 minutos. Prosiguiendo, esto es falso, tuiteó Tom Bevan, presidente y fundador de la Real Clear Política, en respuesta a la avalancha de desinformación. Nunca declaramos Pensilvania y no ha cambiado nada. El relato falso sucede después de que surgieron otras falsedades durante la semana de las elecciones, entre el 3 y el 9 de noviembre. Se propagaron en Facebook, Twitter y YouTube narrativas sobre fraudes generalizados y papeletas inelegibles, mientras que se contaban los votos en 3 estados clave: Arizona, Michigan, Georgia, el día de la elección. La información errónea sobre la acusación de fraude o robo de elecciones se centró más en Pensilvania que en cualquier otro estado, según los investigadores y especialistas en desinformación. Repito, de esto se vienen hablando, de que va a haber fraude desde el principio de año. Entonces, esto era como si ya se estaba esperando en todas las baterías y todos los replicantes para hacerlo. Si pensaron que la desinformación en Facebook había sido un problema durante las elecciones, dijo: esperen a ver cómo se está destrozando el tejido de nuestra democracia en los días posteriores. Es decir, que la intención es proceder y llegar hasta la corte celestial, si es posible, para revertir la voluntad popular en la urna electoral. El aumento de la información falsa que indica que a Biden se le había rescindido la victoria en Pensilvania surgió a pesar de que los políticos más severos respecto a la información electoral falsa en Facebook y Twitter y YouTube se informó. Es decir, no era una noticia falsa, pero la gente, como quiere creer lo que quiere creer. En las últimas semanas, las empresas han etiquetado de manera agresiva el contenido engañoso en sus plataformas. El jueves pasado, Facebook incluso eliminó un grupo llamado Stop and the Stick debido a que se había organizado en torno a la deslegitimación del proceso electoral, algo que viola las reglas de Facebook y, más que de Facebook, viola las reglas de la convivencia pacífica de los Estados Unidos de Norteamérica. El martes, las plataformas habían etiquetado muchas de las publicaciones que contienen información falsa sobre la derrota de Biden en Pensilvania, pero han seguido propagándose. Esa es la desinformación en las redes. YouTube advirtió que el video viral señalado por el Times, que ya fue etiquetado, no viola su política de prácticas engañosas que prohíbe engañar a los espectadores sobre cómo votar, pero no expresa opiniones sobre el resultado de las elecciones. Twitter etiquetó tweet específico y dijo que seguiría etiquetando tweets sobre la integridad del proceso electoral. Facebook no respondió inmediato a un pedido de ese comentario. Bueno, se han introducido demandas de paralización de conteo en varios tribunales, 9 creo. Esos han sido rechazados. Uno, posteriormente, el juez dijo que se debían separar los votos que habían llegado después de cierta fecha del resto, para después, cuando se fuera a juicio, aclarar si esos votos son legales
incluirlos en la votación, o si se violó la norma porque se puso en duda la capacidad del director o secretario de Estado de ese estado que pudiera tener la potestad de poder cambiar, prorrogar la fecha. Es decir, hay un límite que ya está establecido y él dijo, bueno, 3 días más para seguir contando los votos que están llegando. Entonces, lo que se estaba por aclarar, si él tenía autoridad para prorrogar esa fecha, si estaba dentro de la ley. Y si esos votos, si él tiene la autoridad para hacerlo, que aparentemente no, entonces esos votos no pueden contar. Pero también dijeron que los votos incluidos, que esa medida afecta, son como unos 10.000. Y no hay que ser tan ingenuo para pensar que son solamente votos de Biden. Eso está, vamos a ponerlos divididos. Un poquito más para uno, un poquito menos para el otro, pero están divididos. Entonces, y que eso no afectaría el resultado final. Bueno, hasta aquí mi comentario y mi recomendación de que no se hagan ecos de rumores, de noticias que si usted no puede comprobar que es oficial, que está aprobado, que es una noticia real, no la divulgue, no la comparta, porque está contribuyendo a que los que están trabajando para desestabilizar no solo el sistema electoral de Estados Unidos, sino desestabilizar, delegitimar la elección del próximo presidente de los Estados Unidos. Y eso es grave, porque ya incluso hay gente, diríamos, que yo digo que debe estar un poquito desenfrenada, fuera de control, cuando habla de que se están preparando las condiciones para una guerra civil en Estados Unidos, cuando simplemente hay que sujetarse a la voluntad del elector y que se contabilice todo de manera transparente, sin tener que llegar incluso a los tribunales. Pero si se llegara a los tribunales, se tiene que hacer de la manera pacífica y transparente. Es lo único, para dar el ejemplo al mundo entero de que las elecciones en este país se resuelven, porque los que la procesan son gente civilizada, educada y honesta. Que pasen buenas noches, hasta otra ocasión, con comentarios y noticias que son de importancia para ser difundidas y conocidas pues por el resto de nuestros escuchas. Buenas noches.